y aquí grabar. Ahí está grabando. Entonces, voy a asumir que ya vieron el video de cómo sacar los perfiles. Ay, ¿por qué no puedo minimizar? Ah, quiero compartir pantalla. Y quiero compartir esta pantalla. No, esta pantalla. Ya, entonces, si ustedes tienen el MATLAB, ustedes van a tener los perfiles y los perfiles se les van a guardar en unas variables, ¿ya? Las variables, que ahora vamos a revisar los nombres, pero de todo el tema de la topografía, lo único que le interesa para términos computacionales es la topografía a lo largo del eje X, ¿ya? Entonces ustedes para pasarse de... pueden ver, están viendo mi pantalla, ¿cierto? Están viendo, aquí abrí un editor de código, el VS Code. ¿Ven o no? ¿Alguien me puede decir si ve? Creo que dejaste de compartir Sí, pantalla. recién dejaste de Se compartir. veía y se Ah, dejó. ya. Sí, sorry. Esta pantalla. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Sí. Y ahora tengo que encontrar... ¿dónde tengo esto? Está... Abrir... Está en geodinámica. Tarea 1. Códigos. Ya, entonces aquí con el MATLAB, ustedes lo que van a hacer es correr el plot bathymetry. Te demora un poquito. Ya, y aquí ustedes tienen un perfil cualquiera. No les voy a mostrar cómo, pero aquí, porque está en el video y no quiero arruinar ahora el workspace del MATLAB. Entonces, ¿cómo me salgo de aquí? Justo dame un segundito. ¿Cómo puedo mover esto? Me tapa la interfaz del... Ahí está. El compartir pantalla, ¿podéis mover la interfaz de compartir pantalla? No sabía Ya. si funciona eso. Entonces, ya tenemos el perfil. Ustedes cuando ya tienen el perfil tienen que guardar el workspace. El workspace es donde se guardan las variables, digamos, entonces long, lat, dni, ni. Y cuando hagan su perfil van a salir unas variables eh, de distancia y batimetría. Ustedes guardan el workspace y listo. Es súper fácil con esto de aquí. Se puede importar el workspace a Python. Entonces, se ocupan el paquete. Pero no entendí. Ya, de nuevo. Esto solo por si quieren Y ocupar. además, Ya, primero. Si quieren ocupar Python, como la interfaz para encontrar las batimetrías está en MATLAB y programar eso es muy cachudo, si es que no, o sea, es más peludo que la tarea en sí. Lo que les recomiendo yo es que importen los datos, saquen el perfil y lo pasen a Python, ¿ya? Entonces, ya cerré el MATLAB, pero con el MATLAB, con las funciones de MATLAB, viendo el video del Eduardo les va a quedar claro si no lo han visto, les va a entregar un perfil batimétrico, ¿ya? Que es para la tarea. Entonces la duda que quiero responder yo es cómo paso esa información, que asumo que ustedes ya saben sacar, y si no la saben sacar pueden ver el video del Eduardo, es que ocupando esta cosita, ustedes pueden llegar y copiar este código. Si quieren, se lo subo. Se lo voy a subir. Entonces, tienen que llamar a la variable que tiene que estar guardada en la misma carpeta nomás,
Entonces, el traspaso.py, que se llama este archivo, en esa misma carpeta está el workspace.mat, que es el archivo workspace, que es donde están guardadas las variables. Y aquí están las variables que nos interesan, que es DAC, que es la distancia acumulada, que sería el eje X, y el ZBATI, que es el eje Y, que es la batimetría. Entonces aquí yo lo importé, ocupando el loadmat de scipy.io, y como pueden ver funciona si es que lo he hecho correr. Entonces, para echarlo a correr, tengo que irme al desktop. Esto no está en desktop, está en universidad, dinámica, tarea 1. Tarea 1. Aquí en esta carpeta yo tengo el traspaso.py, que está aquí, y el workspace. Recuerden que tiene que estar en el mismo archivo. Y aquí puedo correr Python, que tiene que estar en la misma carpeta que todo lo otro. Ustedes dieron métodos numéricos por casualidad, y como pueden ver aquí traspasé al Python la batimetría que había según el algoritmo que entrega el Eduardo. ¿Han visto métodos numéricos para las Sí, ciencias? sí. Al menos yo sí. Entonces, ¿Es requisito o puede que alguien no lo ha visto? Yo lo estoy dando ahora. Lo estoy dando. Ya con eso es suficiente, porque para cachar los paquetes nomás. Pero si no, igual lo pueden hacer en MATLAB, en verdad no hay drama, no es como que importe, solo por si hay alguien que, al igual que a mí, la acomoda más el Python. Pues eso es todo, si no queda algo claro me pueden preguntar nomás. Ahora vamos a ver la materia que nos convoca hoy día. Entonces, una cosa administrativa antes, la tarea vamos a corregirla entre Eduardo y yo. Eduardo probablemente va a ver parte o todo lo que es teoría, entonces se tienen que leer los papers que están sugeridos, y yo voy a corregir la parte computacional. Como debería decir el enunciado, sus códigos tienen que estar claros, o sea, comentados, los nombres de las variables que sean adecuados, o por lo menos, si no están adecuados, comentados qué son, cosa que programen pensando que después alguien lo va a ver y lo tiene que entender, para que después le corrija. Porque si está malo o feo, eso quita puntos porque es parte del trabajo que se le entienda lo que usted hace. ¿Ya? Y ahora sí vamos a la ayudantía, a la auxiliar. ¿Cómo comparto pantalla aquí? Ok. Quiero dejar de compartir. Ahí está. Ya. Pantalla. Ya entonces nosotros habíamos quedado, tenemos un problema pendiente de la semana pasada. ¿Cuál es el lápiz que me sirve a mí? Estoy seguro que era este. Ahí está. Y era cerca de ¿se acuerdan? De una viga empotrada, que tenía una carga distribuida. La carga distribuida se escribía de la siguiente forma.
Y esta es una viga de ancho L, largo L. Y entonces, este Q tiene unidades de carga sobre longitud. ¿Por qué tiene unidades de carga sobre longitud? Porque yo, para tener la carga total aplicada, tengo que integrar sobre el largo L. Entonces, una vez que yo considero toda la influencia de toda esta carga distribuida, yo obtengo una carga. Entonces, la carga distribuida tiene unidades de carga sobre longitud, que en la clase pasada lo dije mal, así que por eso lo quiero aclarar. Entonces, si uno, por ejemplo, integra con el largo, la unidad de esto va a ser carga. Bueno, entonces, lo que habíamos planteado hasta la clase pasada era que lo que es más importante, más importante en estos problemas son las condiciones de borde. En este caso, como hay un empotramiento acá, eso significa que la barrita está pegada a la pared y de ahí no se puede mover. Entonces, la deformación oh, qué feo me quedó. La deformación y la pendiente en x igual a 0, aquí parte x, es 0 por las condiciones de empotramiento. ¿Ya? Hasta ahí más o menos llegamos. Va. Y ahora como, ¿por qué no puedo? Oh, ¿qué está pasando aquí? Bueno, entonces, tenemos que hacer un par de cositas. Primero, como la barra, recuerden que al estar empotrada significa que va a tener reacciones en el extremo, ¿cierto? Va a tener una fuerza aquí de reacción y un momento de reacción, debido a las cargas que se están aplicando. Uy. Entonces, un momento de reacción y una fuerza de reacción, pongámosle. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es encontrar esta fuerza de reacción. Para encontrar esta fuerza de reacción, tenemos que imponer que hay un equilibrio. Más que un equilibrio es que no está acelerado, ¿ya? Entonces la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a 0. Como la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a 0, significa que el Q, la influencia del Q, va a ser igual al FR. ¿Se entiende? La fuerza que aplica Q, la carga distribuida a Q, entonces a lo largo de toda la barrita tiene que ser igual a la fuerza de reacción. Si es que no fuesen iguales, entonces no se compensaría la fuerza y por lo tanto la barra se estaría moviendo a lo largo del eje vertical. Entonces, Oye, sí, dime. Bruno, tengo una duda. Entonces, ¿esa carga tiene unidades de fuerza? Que no entiendo bien eso, de la carga. ¿Qué unidad de carga? Mira, carga. Fuerza, diría yo. Depende, o sea, es que las cargas pueden ser puntuales o distribuidas en realidad.
¿ya? En este caso, como una carga, a ver, la flecha azul es una carga distribuida, entonces tiene unidades de fuerza sobre longitud, ¿ya? Pueden haber cargas que tengan unidades de presión, ¿cachai? Por ejemplo, cuando hay una bolita debajo del agua, va a estar siendo cargada, pero va a estar siendo cargada por una fuerza de presión. Entonces ahí, cada elemento diferencial va a tener una carga que va a ser como fuerza partido área, ¿ya? Entonces carga es como yo lo entiendo al menos, no tiene una unidad así como única porque va a depender de si está distribuida o está puntual. Si es una carga puntual, como FR, por ejemplo, que es una fuerza, ¿ya? Si una carga distribuida, va a tener alguna unidad de longitud por ahí metida dando vuelta. Gracias. De nada. Cuando yo digo carga, me refiero a, como a cualquier cosa que esté induciendo un estrés a un sólido, ¿ya? Entonces, por eso puede tener distintas unidades. Entonces, volviendo, la integral entonces va a quedar así. Esto, el Q vale Kx sobre L de X. Y esto sí les va a dar K. Perdón, puse un L ahí. Ahí no va un L. ¿O sí? ¿Cómo es Q? Ah, sí, tiene un L, perdón. Se va a quedar X cuadrado sobre 2L con X igual L, X igual 0. Entonces la fuerza de reacción, uy, nos va a dar KL medios. ¿Qué pasa con el momento de reacción? El momento de reacción sale también de un equilibrio de momentos. Entonces, ¿cómo determinamos el momento que aplica Q? Recordemos que momento es brazo por fuerza. Entonces nosotros tenemos que, como Q por sí solo no tiene unidades de fuerza, Q va a tener unidades de fuerza solo si lo multiplico por un dx, ¿ya? Y como Q va a estar siendo, o sea, esto va a ser una fuerza, ¿ya? Q por dx es una fuerza, con dx un diferencial de longitud. Entonces, para tener brazo, tiene que ser multiplicado por x. Entonces, esto es fuerza y esto es el brazo. Entonces sería el momento. Uy. Momento que aporta Q en X, considerando un diferencial, ¿ya? Entonces el aporte total de momento que va a ser la carga va a ser la suma de todos estos diferenciales, que por supuesto, como estamos con elementos infinitesimalmente pequeños, va a quedar como una integral. Entonces el momento total que nos entrega va a ser así. Y si resuelven la integral, les va a dar KL, ya L cuadrado, LQ, sí, KL cuadrado tercios. Y esto va a ser igual al momento de reacción. ¿Sí? Va. Sí. ¿Puedes explicar de nuevo cómo definiste el momento de reacción? Claro, mira.
Volviendo No se al escucha. diagrama. ¿Se escucha cuando hablo? Entonces, para que, eh, por un lado, nosotros acabamos de igualar fuerza, ¿cierto? Entonces, la igualación de fuerza, si en mi cara, va a ser que la tablita, hay que buscar una regla, que la tablita no se mueva en esta dirección, pero como yo le estoy aplicando una carga, puede rotar también. Entonces, para evitar que rote, yo aquí tengo que poner un momento que está impidiendo que la rotación que me entrega la carga exista. ¿Ya? Por eso existe MR. Ahora, ¿cómo calculo MR? Como ya asumo que la suma de momentos es cero, es decir, cuando la suma, esto significa que cuando la suma de momentos es cero, no hay rotación. Entonces, la suma de momentos me va a quedar que el momento que resiste aquí me queda, pues el momento que resiste la barra va a ser equiparado por el momento que me entrega la carga. Y no sé si será tu pregunta, en verdad. No sé si te respondí o si dije cualquier cosa. Aquí claramente falta un signo menos. Sí. Perdón, se me fue el. Ahora sí. O sea, entiendo, o sea, conceptualmente cómo pasa, pero cómo definiste en particular el momento de reacción era eso. Esa es mi duda. ¿Por qué definí que el momento reacciona a esto? Eh, Como esa integral de QX, X por DX. ya. Porque... Ya, ¿cachai esta parte acá entonces? Sí, sí. Sí, Ya. eso lo cacho. Entonces, yo no conozco este, tampoco conozco este, pero este de aquí lo puedo conocer, el segundo. El M que me ejerce Q. ¿Tenéis claro que el MQ es como el momento que me va a salir al cargar con la carga Q la Sí. viga? Como la fuerza como la rotación que se ejerce naturalmente sobre la viga, pues, ¿no? Claro, o sea, como yo estoy poniendo una, como, como el empotramiento está en un lado y la carga está en otro, esto va a querer rotar básicamente. ¿Sí? Entonces, para que no rote, Sí, sí, sí. toda la rotación que me da Q, yo tengo que compensarla. Si no la compenso, rota. Y el momento se define Sí. así, como brazo por fuerza. ¿Ya? Entonces tiene. Entonces, si yo defino un elemento, un dx, por ejemplo, voy a estar a una longitud x, x y x más dx. Estoy agarrando un elemento diferencial en cualquier lugar de la barra y va a tener un dx que va a estar asociado también a una sección de la carga distribuida. Y si voy a dar un poquito vuelta al mono, pero supongamos que sigue para acá la barra. ¿Ya? Puta, no, nada. Mejor lo dibujo de nuevo. No, pero creo que entendí. Lo que Ah, pasa ya. entonces es que la carga tiene unidades de presión en este caso, como de fuerza En este caso lo partido estoy longitud. calculando en momento. Si no tiene unidades de carga, o sea, no tiene unidades de fuerza, tiene No, unidades no, de no, no, sí, momento. sí. ¿Mm? Es que mi duda es que pusiste QX por DX. ¿Ese DX es para que me quede con unidad de fuerza y después lo multiplico por el brazo? Eh, el de X porque, porque estoy integrando, ¿sí? A lo largo de toda la línea. Y el X es porque es la definición de momento. Ya. Mm. Como siento que quizás no tenéis muy claro como el momento, en verdad. No sé si
¿Cacháis lo que es momento? O sea, como... No, sí entiendo. Lo que pasa es que arriba dijiste que la fuerza la definiste como QX por DX. Pero no creo que entendí, tranquilo, en serio. Sí, pues, sí, pues, sí, pues. Sí, pues, claro, pues el QX por DX es una fuerza y el X es el brazo. ¿Sí? Sí. ¿Ahí sí? Sí, ahora me quedo. Ya, bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Ya, alguna otra pregunta? ¿O lo sigo confundiendo? Ya, lo sigo confundiendo entonces. Entonces, el momento resistivo nos va a dar esto. Yo me comí los signos porque, como pueden ver aquí, si despejo, aquí me va a salir un menos. Uy. Pero da lo mismo. No quiero que piensen en los signos. Entonces ahora supongamos que yo quiero conocer que yo divido mi barrita y la voy a estar viendo a una diferencia X, o sea, perdón, a una longitud X, ¿ya? Y mi pregunta es, eh, dado que yo tengo aquí una longitud X, el esquema va a ser el siguiente, va a tener la carga distribuida, ¿cierto? Suponiendo que yo sigo teniendo, o sea, no suponiendo, o sea, yo voy a seguir teniendo aquí el M, yo voy a seguir teniendo aquí el V, quiero conocer cómo va a ser aquí, en estos puntos, el W, no, otro nombre. Vamos a V, X, no, P. P de X y M de X. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a ir seccionando en distintas partes la barra y quiero conocer cómo va a ir evolucionando su corte y su momento. ¿Ya? Nosotros sabemos que en X igual 0, por ejemplo, la suma de momentos nos da 0 porque lo impusimos. Pero eso no necesariamente se cumple para toda la barra. Y van a haber lugares de la barra donde va a haber corte y va a haber momento. ¿Ya? Esto es un poco difícil, pero queremos ver en particular qué es MX, ¿ya? Entonces, el MX va a ser la contribución de MR menos la contribución de la carga distribuida, pero hasta X nomás. ¿Se entiende? Voy a tener toda la reacción, pero solo voy a tener una parte de la carga distribuida. Y por eso me va a dar distinto de 0. Si X vale L, va a valer 0, porque ahí voy a estar con los dos momentos completos, aportando. ¿Se cacha la idea? Quiero ver cómo va evolucionando el momento a lo largo de la barra, ¿ya? Entonces, el MR ya lo conocemos, pero el MX tenemos que encontrarlo. Entonces, recordemos que el momento es brazo por fuerza. Entonces, ¿cómo vamos a hacer un brazo por fuerza con esta carga distribuida? Vamos a hacer un trucazo, ¿ya? El trucazo es que, primero, esta longitud de acá va a ser X sobre L.
La fuerza entonces va a estar dada por el área de este triángulo, porque va a ser esta longitud la que va a estar siendo aplicada, pero con cargas variables, ¿ya? Entonces la fuerza hasta X va a estar dada por el área de ese triángulo. Porque va a ser, o también lo podéis ver como la integral de todo, es la integral bajo la curva de la carga distribuida, y la integral del área, acuérdense que era Qx de X para encontrar la fuerza. Entonces, en este caso, como tenemos un triangulito, la integral va a ser el área del triangulito, ¿sí? Entonces, la fuerza va a estar dada por el área, que va a ser Kx sobre L, por, entonces, la altura y la base va a ser X, y como un triángulo hay que ponerle un medios. Se me va a dar Kx cuadrado sobre 2L. Y ahora, para ver el momento, lo que pasa con esta fuerza distribuida es que una forma de ver el brazo que se está aplicando, en vez de integrar a lo largo del eje X todo, es que es equivalente a que se hubiera aplicado toda la fuerza en el eje de gravedad de la carga distribuida, ¿ya? El eje de gravedad de un triángulo se encuentra a un tercio de... Uy. Se va a encontrar a 2/3 de su longitud total. O sea, déjenme anotar esto porque a ver si me pueden seguir el raciocinio. Este triangulito de acá va a estar ejerciendo una fuerza si es que yo lo integro, ¿cierto? Esa fuerza es equivalente a una carga puntual hecha en el centro de gravedad ¿ya? Es una propiedad que tiene este tipo de carga, ¿ya? No creo que lo hayan visto con Eduardo, así que se lo cuento ahora. Si no me creen, es fácil de demostrarlo si es que integran, pero no lo vamos a hacer. No hoy, por lo menos. Entonces, la fuerza que se está aplicando, el brazo va a ser el centro donde va a estar puesto el centro de gravedad del triángulo. Y el centro de gravedad está ubicado justo a 2/3 de esta longitud. Entonces, queda 2/3 X y queda 1/3 X. Y aquí es donde se aplica esta fuerza. Es decir, es un sistema equivalente. Yo puedo ver esta carga distribuida como una carga distribuida como la escribí yo, o puedo ver, para sacar el momento, como que se hizo una fuerza en el centro de gravedad del triángulo que describe la carga distribuida. Entonces, ya tenemos la fuerza y el brazo va a estar dado por 2x tercios. Entonces, el momento que genera Q a la longitud de X va a ser brazo por fuerza. El brazo es 2x tercio porque es el centro de gravedad del triangulito, y la fuerza es kx cuadrado sobre 2L.
¿Sí? ¿Dudas? Ya. Entonces, recordemos la ecuación diferencial. En este caso, como no hay presión, como no está sumergido en ningún fluido esto, no hay presión, no hay fluido, y solo hay carga y deformación, la ecuación diferencial de cuarto orden nos va a quedar así. Qx es igual a d la rigidez sobre... uy, ¿ya? Porque la presión es cero y no está sumergido. Por lo tanto, el delta rho también es cero. Cuando les demostraron esto en la ecuación 2.24, se explica que el momento es menos de la rigidez menos, o sea, menos la rigidez por la segunda derivada del omega. ¿Ya? Entonces, nosotros mx, volvamos aquí, el que calculamos acá era solo el momento que ejercía Q. Pero el momento total va a ser, el momento total va a ser el momento que ejerce Q y el momento resistivo de las reacciones, para que no rote. Entonces, si nosotros reemplazamos mx, y nos va a dar mr, que era, y mr era kl cuadrado tercios. Uy, qué finito. Menos el momento que acabamos de sacar, que es ¿sí? Entonces nos falta solo decir que menos d por la segunda derivada del omega es igual a kl cuadrado tercios menos kx cubo sobre 3l. Y ahora tenemos que integrar. Entonces, menos d por... Integramos una vez y nos va a dar 3 por 4, 3 por 4, 12. 4, 12. Más una constante de integración. Ah, 5 por 12, 60, si no mal recuerdo, más C1x, y no me queda espacio, pero aparece otra condición de, otra constante de integración. ¿Sí? Entonces integramos dos veces y encontramos lo que estábamos buscando, que era la deformación. ¿Ya? Pero todavía tenemos esas constantes, ¿ya? Y ahora viene la gracia que yo les estaba contando. Aquí lo más importante son las condiciones de borde. Entonces le había dicho que omega en x0 vale 0 y que su derivada también vale 0 en 0.
Entonces, si nosotros reemplazamos, a ver, veamos que se vea esto de aquí. Entonces, si reemplazan, le sale al tiro que de esta, reemplacen x0 aquí, nos da que C1 es igual a 0, y de la otra condición de borde, que es reemplazando acá, nos da que C2 es 0. Entonces, ya no tenemos nada pendiente, ya hemos descrito en su completitud cómo es que se deforma esta... ¿Sí? Ese es el resultado. Una consulta. Al menos yo no. Sí, te escucho bajito. Déjame subir. No, que había dicho que al menos yo no. Como Ah, ya. se entendió. Bueno. Oye, yo tenía una consulta Dime. que no entiendo entonces para qué, por ejemplo, ocupamos el momento, podríamos haber ocupado la otra ecuación o no, la que relaciona el Q con el W, si teníamos Sí, la carga ya al principio. claro, sí se podría haber hecho, pero sí, pues podría haber, efectivamente, podría haber integrado 4 veces la carga nomás y haber impuesto las condiciones de borde. Pero aquí aprendimos que la barrita, a lo largo de toda su longitud, va a estar sintiendo momento, ¿ya? Y que solo el momento es cero en los bordes, en este caso. Mm, Eso es todo. Porque, ya. ¿por qué es interesante? Porque cuando por tu pregunta, porque no lo había mencionado y en verdad era parte importante del desarrollo, es que como ustedes vieron, eh, cuando se dobla la litósfera, aquí salen unos perfiles de compresión y tensión. Son lineales, por si acaso. Si yo hago un perfil acá y veo qué es lo que está pasando, por ejemplo, lo que es la litósfera, supongamos que esto es un corte aquí, estamos viendo, y que se va a generar una sección donde existe compresión y una sección donde existe tensión. Entonces, a pesar de que esté en equilibrio el objeto, por supuesto que eso no significa que está, digamos, imperturbado, sino que va a estar sujeto a- a esfuerzos que lo van a estar, bueno, que van a estar siendo aplicados, ¿cierto? Y que eventualmente incluso pueden hacer fallar el material. Así que por eso quería mostrarles cómo se lleva el momento en X, para que vieran que por mucho que esté en equilibrio, por mucho que uno encuentre las reacciones que mantienen el equilibrio, el material a lo largo o sea, a lo largo de todo el material van a haber esfuerzos y momentos que van a estar siendo aplicados. Pero, por supuesto, lo que tú dijiste estaba súper bien. O sea, yo podría haber llegado e integrado n veces la ecuación y me hubiera dado.
Buena, bacán. Sí. Pero gracias por tu pregunta. Estuvo muy, muy, muy buena. Y ahora vamos a ver otro problema. Vamos a ver un problema. Ah, les voy a dar un recreo. Se me olvidó la vez pasada un recreo, así que a las 17 con 23 minutos volvemos, ¿ya? Para que descansen sus ojitos. Nos vemos.
Ya, chiquillos, bienvenidos de vuelta. Me faltó, para variar me equivoqué, me faltó ponerle a la solución del P1 este factor de aquí, por si acaso. También estaba pensando en la pregunta que me había hecho Ignacio, creo. Y si bien uno puede integrar 4 veces la carga, como integrar 4 veces te salen 4 condiciones, o sea, 4 constantes de integración. Entonces, a pesar de que llegué a integrar 4 veces, te van a faltar condiciones de borde para resolver el problema, porque voy a tener solo 2, que son las de que no hay desplazamiento en x igual 0 y que la derivada en x igual 0 es 0. Y tener que dar otras 2 dando vueltas. Y entonces no se puede llegar a integrar nomás porque igual vaya a tener que trabajar con las reacciones y con los momentos para sacar más información. Nosotros lo que hicimos en el problema fue ocupar los momentos, la información de los momentos para transformar la ecuación de cuarto orden a segundo orden nomás. Pero eso, así que no basta con llegar a integrar 4 veces, por si acaso. ¿Por qué? Porque faltan condiciones de borde. Bueno, el P2 trata acerca de una litósfera. Ah, tengo graficado el resultado de la P1. Así que veamos qué pasa con la P1. Entonces, aquí lo tengo en Python. Entonces definimos algún K, algún L, para que sean numeritos, y D1 y D2 que corresponden a distintas rigideces, ¿ya? Definimos el W, que va a depender de la rigidez y de la posición, como el resultado que nos dio recién, es lo mismo, este es el polinomio que nos dio, y bueno, y el resto es graficar, ¿ya? Entonces aquí, si ven, nos da así. Mira, hay 2. Si ven, nos da así, dependiendo, entonces las 2 curvas son el omega, aquí está el eje longitudinal, y como pueden ver, la viga más rígida, la que tiene un D más grande, D es la rigidez, recuerden, tiene un desplazamiento, digamos, mucho menor, una deformación mucho mejor. Mientras que la de rigidez más bajita se ve mucho con una mayor deformación, ¿ya? Eso. Así que, por si les da curiosidad cómo se veía esa solución. Ahora el P2 lo que vamos a hacer, vamos a estar hablando de la litósfera, y vamos a considerar que cierta fuerza, cierto fluido entra acá, y ejerce una presión P, no. Entonces anotemos la clásica ecuación, con otro color que sí se vea. Entonces vamos a considerar que en este sistema no hay diferencia, no hay flotabilidad, entonces no hay diferencia de densidades, digamos. Entonces nos vamos a echar este término. Y fíjense que si bien hay un P, este P no es este de acá que está definido acá, porque recuerden que este P corresponde a un P que va en esta dirección, y que en este caso vale 0. Entonces este P de acá, no se vayan a confundir, también se muere. Y en los bordes tenemos que, vamos a decir que esto mide L,
Y en los bordes vamos a tener que... Uy, vamos a tener las mismas condiciones de empotramiento que el problema anterior. Entonces, pero solo que ahora va a estar empotrado en ambos lugares. Entonces la deformación y su derivada van a ser 0 para x igual 0 y para x igual L. Entonces, la ecuación nos va a quedar así. Hablemos primero de P, o de Q. Q es la carga que se le está aplicando, entonces podríamos decir que es menos P. ¿Por qué es menos? Porque el eje I va hacia abajo, ¿cierto? Si nuestro sistema de referencia se ve así. Va. Se borra. Entonces P va contrario al eje X, así que no, no tiene signo positivo, tiene signo negativo. Pero además, vamos a considerar que la carga que está... Vamos a considerar que P se aplica a lo largo de todo L, ¿ya? Por si acaso, cuando yo escribo Q de X igual a menos P, significa que P en realidad se está aplicando en todo... Pero yo dibujo así la deformación solo porque acá tenemos una condición de empotramiento. Por lo tanto, ahí la deformación va a ser 0. El doble va a ser 0. Y su derivada también. Pero además vamos a considerar en este caso que tiene masa esta litósfera. Así que se le va a estar oponiendo un ρGH. Entonces tenemos que Q no depende de X. ¿Ya? Entonces, nuestra ecuación diferencial va a quedar así. A este Q, considerando que este Q no depende de X. Entonces, como no depende de X, podemos llegar e integrar. Entonces, si integramos si integramos varias veces, nos va a dar lo siguiente. Chuta.
Entonces integramos 3 y 4 veces. Y obtenemos lo siguiente. Entonces, recordemos las condiciones de borde. Si aplicamos, a ver en qué orden lo hacemos. En el orden más inteligente sería decir que, entonces, 4 condiciones de borde. La primera, bueno, antes de pasar las condiciones de borde, noten que como era una ecuación de cuarto orden, cuando integramos 4 veces, nos va a dar 4 condiciones de borde. O sea, 4 constantes de integración, C0, C1, C2, C3 y C3. Y cuando integramos una vez menos, por supuesto que vamos a tener una constante de integración menos, ¿ya? Y que este C1 de acá, por supuesto que este mismo de acá. Si ustedes integran esto, les va a dar lo de abajo. Entonces la condición de borde que primero vamos a imponer es que W en la derivada en 0 es 0. Entonces estamos ocupando esta de acá, y cuando reemplazamos x igual 0, nos da que C1 es igual a 0. Ahora, W en 0 igual 0. Si reemplazamos acá, nos va a dar que C0 es igual a 0. ¿Me van siguiendo? Estoy poniendo las condiciones de borde. Recuerden que hay un empotramiento en ambas longitudes al principio y al final del modelo, así que por eso se cumplen estas condiciones. Entonces ahora vamos a decir que entonces esta nos va a dar y con 4 obtenemos ya. Y ahora fíjense, nos podemos echar varias cosas de estas dos ecuaciones. Entonces, por ejemplo, aquí nos podemos echar un L, uno de todos los L's, así que queda así. Si nos echamos L, nos queda así la ecuación. Uy. Y en la ecuación 4 también nos podemos echar no solo un L, sino que dos L's. Entonces nos podemos echar este, aquí nos echamos 2L, y aquí nos echamos 2L. Nos queda, nos queda L cuadrado, nos queda L, y nos queda sin L. ¿Ya? Y si se fijan, estas ecuaciones son súper parecidas. Entonces, solo nos queda despejar. Y podemos, vamos a multiplicar la ecuación 4, vamos a multiplicarla por 2. Entonces, si la multiplicamos por 2, nos va a quedar un 2 aquí,
Nos va a quedar un 3 aquí. Y nos va a quedar un 1 aquí. Y ahora sí que se parece. Entonces lo que podemos hacer es restarlas. Entonces, supongamos que nos queda QL cuadrado sobre 6D más C3L medios más C2 menos QL cuadrado sobre 12D más C3L tercios más C2, y todo esto es igual a 0. Si despejamos y hacemos álgebra, yo diría que nos da que este se va con este nos queda un sexto, y este con este nos queda es un sexto menos un sexto menos un doceavo. Entonces, un sexto menos un doceavo es un doceavo. Entonces nos queda que o sin este 2. A ver. Sume bien o sume mal. C3L. Me queda un sexto menos un doceavo, está bien. C3L menos medio menos un tercio, un sexto. Si está bien aquí, esto me queda un sexto, tiro para allá. Falta una D, ¿o no? ¿Puede ser? Una D, sí, eso es lo que falta. Y la D va Del un sexto. nada aquí, ¿o no? Sí. Creo. O sea, creo. Ah, no, va acá. Porque los dos términos tienen una D acá. Este y este tiene una D en el numerador. Sí, yo diría que es así. No sé si alguien hizo la matraquita. Tengo mi duda acá. A ver, un doceavo, dos doceavos. Un sexto. Ah, ya, estos son dos doceavos. Represento por dos doceavos. Tiene que partir en dos. Sí, ya partido en dos, Y, ¿cierto? y por L nomás. No por L cuadrado. L cuadrado. Porque se Claro, van porque se los. va Se va este. un Sí, L. ahí está. Gracias. Entonces, este L se va con este de aquí. Y esto nos queda un doceavo en realidad. Entonces, cuando se simplifica, queda un medio acá. Ahí da. Y ahora tenemos que llegar y reemplazar en alguna ecuación. Entonces, yo reemplacé en 3. Me queda que QL cuadrado sobre 6D más menos QL sobre 2D. Este es C3, ¿cierto?
L medios más C2 es igual a 0. Y esto a su vez sería QL cuadrado sobre 6D menos QL cuadrado sobre 4D más C2 es igual a 0. Y esto me indica que C2 vale QL cuadrado sobre 12D. ¿Sí? Y con eso estamos listos. Entonces, si reemplazamos estos coeficientes en... ¿Dónde tengo doble? Aquí. Si reemplazamos estos coeficientes de acá, tenemos la deformación. Entonces, lo último que les muestro, porque ya es la hora, es cómo da esto en Python. Esto se llama... ¿Cómo se llama? Presión manto. Ahí está. Y como pueden ver, nos da una deformación así, que es muy parecida a la que dibujamos. Si se fijan acá, debiese llegar casi perpendicular. Eso sí, ocupé una escritización numérica muy poco fina, así que no se alcanza a ver que llega perfectamente perpendicular al horizontal, pero sí alcanza a ver que acá es 0. Bueno, muchas gracias por venir, chiquillos. Si quedan dudas me las pueden comentar, si no, pueden seguir con sus vidas felices. Espero que estén súper y nos vemos la próxima semana. Gracias, Bruno. Chaito. Gracias. Chao. Chao, cuídense. Si le agregamos una escritización más pequeñita, se puede ver que llega perpendicular a la vertical. Bueno, ahí tiene un pichintú para arriba, parece. Bueno, eso es prácticamente paralelo al suelo. Miren el eje ahí. Así se ve bien.